Vamos a complementar un poco el resumen de teórico sobre lo que serían variantes de conjunto, que son en este caso el multiset y la tabla. Sobre todo vamos a focalizar en la tabla, porque el multiset hablamos un poquito al final de la clase anterior, y la tabla o mapping es uno de los más usados. De hecho lo van a utilizar seguramente en la próxima entrega del laboratorio. ¿Está bien? Y bueno, ese que tiene también más usos prácticos, podríamos decir, así que está bien dedicarle como un resumen, aunque no sea un tema grande, específicamente a este tema. Voy a compartirles la presentación, y vamos a un poco a continuar donde habíamos quedado la vez anterior. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces, una de las variantes que yo le dije de conjuntos es lo que llamamos un multiconjunto, un multiset, ¿no? Entonces, un multiset es, básicamente, se parece a los conjuntos en que no hay orden posicional de elementos, o sea, no tiene sentido hablar el primero, el que está en cierta posición, o el último que ingresó. O sea, se parece a los conjuntos en eso, pero se parece a las listas en el sentido que puede haber elementos repetidos. Entonces tiene sentido hablar de número de ocurrencias que hay un elemento en una colección. ¿Está bien? Entonces acá lo noto, por ejemplo, en insertar, cuando decíamos agregar elementos al conjunto, no está la condición de que el elemento no esté para poder agregarlo, o sea, lo agrega siempre. Y en vez de ver si un elemento pertenece o no pertenece, tengo más bien en general operaciones como esta, ocurrencias, que me dice cuántas veces está un elemento. Y después puedo tener la opción de borrar una o más ocurrencias de un elemento, ¿no? Lo que hicimos en la clase anterior es darnos cuenta, o yo de alguna manera traté con ustedes de hacer ver esto, la conexión justamente que hay entre un multiconjunto, un multiset y un set, ¿no? Y en esta parte del curso, que ya es la parte final, creo que esto no es menor, tratar de encontrar conexiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se van a ir de programación 2 en algún momento, y van a ver que en programación 3 o en programación 4 o en el trabajo donde estén, a veces van a encontrar situaciones donde dicen, esto se parece a algo que vi, ¿no? Entonces tratar de encontrar una conexión y ver cómo aquello lo puedo adaptar eventualmente a esa aplicación que tengo que resolver, ¿no? No tengo por qué acordarme de memoria, pero sí saber que hay algo similar y tratar de encontrar una conexión. En este caso la conexión tenía que ver con que un multiset lo puedo pensar como un conjunto de pares. Es decir, pensar que un multiset no es otra cosa que un conjunto donde puedo pensar los elementos y la cantidad de ocurrencias de ese elemento. De tal manera que en este conjunto de pares cada elemento esté una sola vez. ¿Por qué? Porque va a estar una sola vez con la cantidad de ocurrencias que corresponda. ¿Está bien? Entonces yo podía, por ejemplo, pensar en tener una lista de pares, donde tengo elemento cantidad, un árbol binario de búsqueda, donde guardo en cada nodo elemento cantidad, y sigo teniendo los menores y mayores estrictos de un lado y del otro, porque como elemento no se va a repetir, si se repite va a estar dentro del mismo nodo con un contador sumado en 1, digamos, si agrego un elemento. E incluso el arreglo de bits o de booleano lo podía adaptar a multiconjuntos. En vez de guardar un 0 o un 1 para un elemento, si está o no está, guardo cuántas veces está. ¿Está bien? Pero el arreglo de bits tenía fuertes limitaciones. ¿Alguien se recuerda cuál era la limitación en un arreglo de bits? O sea, si lo podía usar siempre o no. ¿Qué les parece? ¿Recuerdan en qué caso yo podía usar una representación como esta? ¿Qué son los numeritos estos, los índices de las Estás posiciones? limitado en el tipo de dato. Exactamente, el tipo de datos, ¿no? Entonces yo diría, esto me permite decir, por ejemplo, el elemento i está esta cantidad de veces. Pero entonces el elemento tiene que ser una posición del arreglo, con lo cual los elementos tienen que ser valores en un subrango de los naturales, de 0 a un valor, porque si no, no puedo trabajar con posiciones de un arreglo. Y uno diría, ¿y eso en la práctica tiene muchas limitaciones? Sí, pero bueno, puedo pensar que a veces ese numerito es el número de empleado, el número de estudiante, el número de curso. ¿Está bien? Entonces puedo encontrar aplicaciones de esto. Pero lo que sí no puedo tener es que esos índices sean números reales arbitrarios, enteros arbitrarios, strings arbitrarios. Para acercarme a eso aparecía hashing. Hashing trataba de lograr la eficiencia de un arreglo de bits para insertar, buscar y borrar, no en orden 1 peor caso, pero en orden 1 promedio, ¿está bien? Guardando
ya no para cada elemento el valor, sino qué estaba dentro de cada listita para cada posición de este arreglo. Hoy los voy a hacer hablar, ¿vieron? Un puntero. Sí, Un puntero en una son lista. punteros. Son punteros. ¿Pero qué quiere decir que estos dos nodos están en esta misma lista? ¿Cuál es la condición para decir, estos dos elementos los pongo en la misma lista? ¿Cuándo ponía dos elementos en una misma lista en hashing? Porque hubo una colisión. Exacto. ¿Y qué quería decir una colisión? Que yo le aplico la función de hash, ¿está bien?, a dos elementos distintos, y la función le da el mismo lugar, la misma posición. Por ejemplo, si acá pusiera, los elementos fueran strings, y yo tomo como clave de que me da la función de hash el código ASCII de la primera letra, entonces si me dan dos palabras que empiecen con A, por más que sean distintas las palabras, la función de hash, por ejemplo, las asignaría al mismo lugar. Entonces cuando yo inserte esas dos palabras, van a estar en la misma lista. Las que estén, por ejemplo, acá serán las que tengan la misma letra. Eso como ejemplo, no quiere decir que todas las funciones de hash sean así. Lo que quiero decir es, una colisión es eso. Es cuando dos elementos distintos, la función de hash le da el mismo valor. Entonces, ¿cómo podía usar ese hashing para multiset? Y bueno, de la misma manera que vimos para lista y para árboles, guardando parejitas. Porque un multiset es un conjunto de pares. Entonces, yo le aplico la función de hash a un elemento, ¿está bien? Me da cierta, por ejemplo, esta posición, y bueno, si el elemento está, le sumo 1 a su contador de ocurrencias, y si no está, ¿qué es lo que hago? Cuando lo voy a insertar. Inserto al principio porque es orden 1. Exacto. ¿Y qué contador le pongo? 1. 1. La primera vez le pongo 1, y si el nodo ya está, le voy sumando así. Entonces es fácil adaptarla, ¿está bien?, a un multiset. Lo que vamos a ver ahora, entonces, luego de ese pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la semana anterior, es otra familia, yo diría la más usada de variante de conjunto, que es lo que se llaman las tablas, los mappings, o más comúnmente llamada como funciones parciales. ¿Tá? ¿Qué es una función parcial? Bueno, viene de la matemática, la noción de función que uno conoce, ¿no? Es como de una correspondencia entre algo que uno suele llamar el dominio de la función y el rango o imagen de la función. ¿Está bien? Entonces como que asigna valores de un dominio en un rango. ¿No? Por ejemplo, si uno pensara en la función que calcula el cuadrado de un número, donde el dominio entonces serían números, y no tiene sentido pensar que esta función roja que estoy poniendo acá, ¿no?, como esta función, la voy a hacer como un tipo abstracto de datos, con operaciones constructoras, selectoras, predicados. Diría, ¿para qué vas a hacer eso si vos querés calcular el cuadrado de un número? Simplemente escribí una expresión aritmética que es el producto del número por sí mismo, y para cualquier número te va a dar el cuadrado. O sea, no hace falta pensar un tipo abstracto de datos para calcular el cuadrado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, Sí, sí. ¿no? Sí. Sí. Ok. Bien, entonces uno diría, para la mayoría de las funciones, ¿está bien?, donde puedo escribir expresiones, típicamente las funciones aritméticas, por ejemplo, no tiene sentido pensar un tipo abstracto de datos. Entonces uno diría, ¿cuándo este dibujito tiene sentido que sea un tipo abstracto de datos con operaciones constructoras, selectoras, predicados, como hemos venido viendo para una lista, pila, cola, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido? Y bueno, ahora les pongo otro escenario. Supónganse ustedes como personas dentro de la base de datos de Bedelía, de la facultad, ¿no? Entonces uno diría, bueno, a la Bedelía le gustaría guardar, a medida que ustedes van avanzando en la carrera, su historial, ¿no?, el legajo, digamos, ¿no? Y dentro del legajo, además de los datos personales, deberían estar las materias que van aprobando, para después sacar la escolaridad. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿habrá una expresión aritmética que no importa quién sea el estudiante, sin almacenar nada, yo pueda, como fuera de la función cuadrado, ¿no?, calcular qué materias tiene aprobado cada uno, así como el producto, digamos, para el cuadrado? ¿Se entiende la pregunta?
Se cortó un poquito, profe. ¿Se anima a repetirlo, por favor? Sí, sí. Por ejemplo, digo, suponga que Bedelia quiere saber en cierto momento, digamos, la escolaridad de un estudiante. Entonces, no es como la función cuadrado que yo puedo calcular una expresión aritmética y sacar cuál es el cuadrado de 3, 9, de 4, 16, así. Entonces dice, ¿cómo hace Bedelia para saber cuál es la escolaridad de cada estudiante? ¿Qué haría? ¿O qué hace? ¿Qué les parece que hace? ¿Podría usar una especie de hashing, por ejemplo? Bien, pero tiene que almacenarlo. Después vamos a ver si hashing obviamente va a servir, pero no es la única opción. Lo que sí quiero que ustedes vean es que la única forma de saber las notas que tiene cada uno de ustedes, no hay una expresión mágica que me diga, para este estudiante, los tiene que almacenar, tiene que guardarlo. Y semestre a semestre actualizarlo, cuando van aprobando materia. O sea, no es que hay una expresión aritmética que calcula, sino que lo tiene que almacenar. Y como lo tengo que almacenar, yo necesito, ahí sí, operaciones constructoras para agregar cosas, selectoras para obtener cosas de ese almacenamiento o modificar, ¿no? Y preguntar. Entonces, en esos casos donde uno tiene que guardar información que se va a comportar como una función, pero no hay una expresión genérica que lo calcule, ahí tiene sentido pensar que esto es un tab. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser, no sé, en un trabajo cualquiera, cuando cada empleado negocia su salario, ¿no? Y no hay un salario único por escalafón, sino que, bueno, cada uno va negociando. Entonces, la pregunta a la contaduría de la empresa, ¿cómo hace para pagarle a cada empleado? Y bueno, tiene que almacenar, ¿está bien?, la información de qué contrato, qué valor le corresponde de salario a cada persona que trabaja ahí, porque si no, el día de pagar se le arma un lío. Entonces, en esos casos yo tengo que almacenar esa función. ¿Se entiende esa necesidad? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ustedes seguramente no han cursado base de datos, obviamente, no es previo de programación 2, pero este concepto tiene mucho que ver con, por lo menos, la noción intuitiva de lo que es una base de datos. Capaz que ahí les suena, ¿no? Porque yo digo, estudiante y materias aprobadas. Y uno dice, ¿qué es el estudiante? Y para Bedelia el estudiante es el estudiante o la cédula. Se suele llamar la clave de un dato. ¿Y qué suele ser lo que guardo para ese clave? Bueno, el rango, o sea, el valor. Por eso en la jerga de base de datos a veces se suele llamar correspondencia o mappings entre clave y valor. O sea, para esta persona guardo esta información. Y eso suele ser lo que uno llama una base de datos, donde las claves identifican los datos de manera única. Y lo que guardo para la clave es la información que me interesa. Ahora, no solo saber si algo está o no está, sino decir, el estudiante está, y cuál es su dirección, su teléfono, cuáles son sus materias aprobadas. Todo eso es el rango. ¿Se entiende? O sea que de alguna manera pueden pensar una tabla como una aproximación, por lo menos intuitiva, si la quieren pensar así, a lo que sería una base de datos. Yo guardo para ciertas claves la información que me interesa. Por ahora en memoria sin persistirla, pero yo puedo persistir esto en disco, por ejemplo, y va a valer lo mismo. ¿Okay? ¿Por qué la noción de función parcial? Bueno, en la matemática existen funciones parciales y totales, ¿no? Una función total es, por ejemplo, el cuadrado, la suma de números. ¿Tá? Una función parcial es, por ejemplo, la división. A ver si entienden a qué me estoy refiriendo con parcial y total. Con esos ejemplos. ¿Alguien se da cuenta? ¿Que tiene precondiciones? Muy bien. La función parcial son aquellas que tienen precondiciones, que no se pueden aplicar a todos los valores del dominio. Por ejemplo, la división. La división no puedo dividir por 0. Pero la suma y el producto no tiene precondición. La precondición es true, digamos, ¿no? Entonces, siempre puedo hacer suma y producto de cualquier par de números. Pero cuando uno almacena, ¿está bien?, tablas con este formato que estoy diciendo, en general siempre va a ser una función parcial, porque si pienso en la Bedelía, ¿no?, y la correspondencia de estudiantes con materias aprobadas, siempre puede venir un nuevo estudiante e inscribirse. Es decir, nunca va a ser total, ¿está bien? Porque siempre puede cambiar, alguien se puede borrar, alguien se puede dar de alta. Entonces, es como que trabaja con una noción de función más dinámica. Y acá es donde le choca un poquito a veces a los matemáticos cuando hablamos de función. Porque uno en matemática está, si habla con cualquier matemático, va a decir que la función es como algo de alguna manera perpetuo, intocable, ¿no? Como la función cuadrado es la que se le aplica el 3 y me da el 9. Siempre cuadrado de 3 va a ser 9, no va a cambiar. ¿Está bien? Pero la correspondencia
por ejemplo, de Gonzalo, de materias aprobadas de Gonzalo, esperemos que en poco más de un mes cambie. ¿Por qué va a cambiar? A ver, Gonzalo, ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué? ¿Más fuerte? Si salvo esta, va a cambiar. Si salvo esta, no. Voy a salvar esta. Voy a salvar Vas a salvar esta, entonces te va a aparecer un rango, una imagen modificada. ¿Se entiende? Entonces son funciones dinámicas en ese sentido. ¿Bien? O sea, las bases de datos, piénsenlo así, es una colección de datos que en el tiempo va cambiando. ¿Bien? Piensen así, una base de datos de personas, y bueno, los datos incluso de la persona, su teléfono, si se muda, va a cambiar. Entonces, en ese sentido son funciones que en cualquier momento dado se comportan como una función, pero dinámicamente en el tiempo van cambiando, porque va evolucionando. ¿Qué quiere decir entonces que sea una función? Y ahí sí coincidimos con los matemáticos, es que no puede pasar que un mismo valor del dominio en un momento dado tenga dos imágenes distintas. Eso no puede pasar, porque si no deja de ser función. Pero que a lo largo del tiempo la imagen de un valor de dominio cambie y vaya evolucionando esta tabla o correspondencia es lo normal dentro de lo que uno llamaría un sistema informático, que se diferencia de un sistema matemático, ¿no? Una duda que me quedó con esto es que esto, como dijiste lo de las bases de datos, esto una vez que se cierra el programa se pierden esos datos, ¿no? No los tenemos en ningún lado fijos. Sí, en este curso por ahora y en este curso no vamos a trabajar con persistencia de datos. ¿Tá? Pero si vos los persistieras que una base de datos real guarda la información en disco, no solo la tiene en memoria, entonces no la perdés. ¿Tá? Igual, por ahora nos estamos focalizando en manejo de estructuras en memoria. Después, cómo persistirla a esto, si bien no lo vemos acá en el curso, no es algo que diga, tengo que volver a aprender todo de nuevo. Es simplemente cómo persistir información. Y eso depende si trabajás en un sistema orientado a objetos o trabajás en estructura y lo que haces simplemente puede ser codificarla, guardarla, almacenar un archivo de texto. Por ejemplo, una lista, o puedo decir, mira, voy a almacenar una lista, ¿está bien? Poniendo cada elemento en un renglón de un archivo de texto. Cuando después haces eso es el guardar, y cuando haces un recuperar es al revés. Recorres ese archivo de texto y cada elemento lo cargas en una lista. O sea, podés tener, ¿no?, el guardar y el recuperar, pero no es lo que vamos a ver en este curso, de hecho no lo hemos visto hasta ahora y no lo vamos a ver de acá al final. ¿Okay? Lo cual no invalida todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Okay. Sí. Bien, ¿qué operaciones entonces ahora sí puede tener una tabla o una función parcial? Y bueno, ya acá nos podemos inspirar, ya estamos casi al final del curso, entonces diciendo, bueno, no debería ser muy diferente la metodología de lo que venimos haciendo con la lista, la pila, la cola, el conjunto, ¿no? Entonces siempre voy a tener operaciones constructoras como esta, uno diría que construye una tabla vacía. ¿Ah? Un insertar, uno diría, ¿qué hace el insertar? Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Por qué se llama tabla esto? Y porque a veces se puede ver como si fuera una tabla, un conjunto de pares, donde cada elemento de la función es una correspondencia, una parejita de R. Es decir, inserta, la correspondencia de R es el valor del dominio con un valor del rango. Entonces, insertar una parejita de R en una tabla T, y uno diría, ¿qué puede pasar? Y bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? Si yo voy a, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que D es un estudiante, un número de estudiantes, y R es su legajo. ¿Qué puede pasar si yo lo voy a inscribir a Bedelía, a ese estudiante, con un legajo? Y Bedelía ya tiene una tabla, una base de datos de cosas cargadas. ¿Qué puede pasar? Recuerden que yo quiero que esto se comporte como una función, ¿no? No estoy escuchando bien. No, problema que tengo el celular. Yo no sé si soy yo, Gonzalo, pero escucho ruidos del costado y a vos no te escucho. A ver. ¿Y alguien que no sea Gonzalo que se anime a responder esto? Cuando yo agrego una parejita, ¿no?, una correspondencia de R a una tabla que ya tiene correspondencia, ¿qué puede pasar? Que se actualice la pareja.
Y O sea, exacto. ¿Qué puede tendría que pasar? ser al Entonces, rango. claro, ¿qué puede pasar? Que ese valor del dominio ya esté. Y si está y yo lo agrego sin chequear nada, ¿qué puede pasar? Que ese valor del dominio, si ya tenía una imagen, R, y ahora lo agrego con otra imagen, llamémoslo R', deja de ser una función. Entonces, ahí tengo que tomar una decisión. Para que siga siendo una función, se me ocurren varias, pero por lo menos una, la que dijiste vos, actualizar. O sea, si D ya tenía una imagen, y quiero insertar ahora la parejita D con alguien, actualizo el R viejo con el R nuevo, es decir, sobrescribo. ¿Está bien? Que puede ser útil en la práctica, porque el semestre no es que vamos a dar de baja a los estudiantes, sino que actualizamos las materias que tienen aprobada cada uno. Otra opción, ¿cuál sería para que siga siendo función? Y bueno, no permitir insertar una parejita de R si D ya tenía imagen en la tabla. Lo cual obligaría a borrar primero la correspondencia que esté y después hacer la inserción. ¿Se entiende? Esa sería otra opción, por ejemplo. Acá tomé en este texto la primera opción. La que si está, o sea, si D ya tenía imagen, lo que va a hacer es actualizar esa imagen. ¿Ok? O sea que puede ser un insertar la primera vez y un actualizar las siguientes veces. ¿Entendió? ¿Sí? Bueno, si no me van preguntando, yo voy a seguir porque a veces no sé si anda mal el audio o qué, de los que se están activando, pero a veces escucho, a veces no. No ¿Qué sé si predicados podrías podemos poner? responder lo de ¿Cómo, insertar. Jerónimo? Si podrías reexplicarlo, insertar, porque me dejó medio confundido. Yo lo que digo es, pensarlo así, ¿no? Una tabla, mirá este dibujito acá abajo, ¿no? Lo puedo pensar como un conjunto de parejitas. Por ejemplo, yo digo, al elemento del dominio de 1 le corresponde R1, al elemento de I le corresponde RI, ¿no? Yo voy de alguna manera manejando parejitas, que son un valor del dominio con un valor de rango. ¿Qué tengo que asegurar siempre? Es que no pase que haya un mismo D sub I con dos R distintos. ¿Por qué? Porque ahí si no sería justamente la idea que un valor de dominio tiene una doble imagen. Eso es lo único que no puede pasar. Si no, deja de ser función. ¿Eso se entiende? Vendría a ser como una función inyectiva, tipo. No. Inyectiva es otra cosa. Que no sea función quiere decir, a ver, para que sea función lo que no puede pasar es que haya dos valores, un valor del dominio que tenga una doble imagen. Está. Que no sea inyectiva, inyectiva es otra cosa. Por ejemplo, yo puedo tener dos valores distintos del dominio, distintos, por ejemplo, dos estudiantes distintos que tienen las mismas materias aprobadas. O sea, ahí se diría que la función no es inyectiva, porque tienen la misma Claro. imagen, pero son dos valores de dominio distintos. ¿Ah? Para que sea función, lo que no puede pasar es que un mismo valor de dominio tenga doble imagen. Es al revés. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si está, cuando voy a agregar una parejita y digo ya estaba, una opción es actualizar. O sea, es como decir, sobreescribo el R viejo con el R nuevo. Entonces, D va a estar con un solo R, porque no es que lo agregué otra vez. La otra, ¿cuál sería? No, ¿sabes que no te dejo insertar? Primero tenés que hacer una operación de borrar y después insertar. También D va a estar una sola vez. Cualquiera de las dos serían válidas. Acá voy a dejar esta que está puesta acá. La que sí está, la actualiza. ¿Bien? Bárbaro, muchas gracias. Predicados que podríamos tener, como en la lista, la pila, la cola y todo, para saber si una tabla está vacía, o sea, si no tiene ninguna correspondencia. Otra cosa que es útil, ¿está bien? Como selectora, es saber, como predicado, digo, saber si un valor del dominio tiene o no tiene imagen. En particular, si un valor, si un valor del dominio tiene imagen, ¿está bien? Va a ser uno de los que está acá abajo. Si hay un valor de dominio que no tiene imagen, es de lo que está acá en gris, ¿no? O sea, justamente a este todavía no le asigné nadie. Por ejemplo, si yo dijera, esta tabla es de los estudiantes inscritos a Programación 2 este semestre, entonces uno diría, tomo cualquier número de estudiante de ustedes, y en vez del IA debería decir, sí, es un estudiante inscrito en la tabla Programación 2. Ahora, si tomo un estudiante del semestre anterior,
que no se inscribió a este semestre, sino que está en el semestre anterior, entonces me debería decir que ese estudiante no tiene imagen en este momento en la tabla de estudiante de programación 2 del semestre 2, programación 2022. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien, ahora si tiene imagen, tiene sentido que yo tenga justamente la operación que es la más interesante de una función, que es obtener la imagen de un valor del dominio. Es decir, recuperar la imagen. ¿Tá? Diciendo, aplica la función a este valor y dame el resultado. ¿Tá? Por ejemplo, para D1, el recuperar o el obtener me va a dar R1, para D sub I me va a dar RI, si son los valores que yo fui asignando. ¿Tá? Y también tengo una inversa al insertar, que es un eliminar. El eliminar alcanzaría con que yo le pase solamente el valor del dominio para que elimine la correspondencia D con el R que sea. ¿Por qué me alcanza solo con el valor del dominio? Con un D. Porque sabes que ese D va a estar solamente una vez nomás. Exacto. Si está, está una sola vez. No puede Y estar más de aparte una. va a tener solamente una imagen. O sea, va a tener Exacto. solamente una parejita. Exacto. Entonces alcanza con que yo le pase lo que se suele llamar la clave. Y la clave es el valor del dominio. Van a ver que esto lo voy a usar ahora a la hora de implementar, diciendo, si a vos lo que te importa para buscar siempre es la clave, por ejemplo, obtener la imagen le paso un valor del dominio, que es la clave. Eliminar le paso un valor del dominio. Saber si un valor del dominio tiene o no tiene imagen, de nuevo es un valor del dominio. Para saber si tengo que actualizar o no, en el insertar también me baso en el valor del dominio. O sea que el valor del dominio es la clave, es lo más importante. Entonces cuando yo ahora quiero implementar, voy a tratar de optimizar la búsqueda por el dominio. ¿Ok? Bien. Y recuerden entonces que la tabla, acá lo ven, es una variante de conjunto. ¿Por qué? Porque vuelve a ser un conjunto de pares. Pares que ahora no es elemento cantidad, como en el multiset, sino que es elemento del dominio, elemento del rango. Elemento del dominio, elemento del rango. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió conceptualmente la idea del TAD y qué operaciones es razonable que tenga, digamos, como constructoras, selectoras, predicados? Por ahora, bien de bien. Bien. Entonces pasemos un poquito a discutir las implementaciones. No hay nada muy nuevo, y me voy a detener en la que es más interesante, que es el hashing, ¿no? Para repasar, porque de nuevo, lo van a usar en la tarea 3, lo van a trabajar esta semana en el práctico, entonces me parece que me gustaría dejarlo un poquito más claro si es que no está claro. Pero una opción para implementar este conjunto de pares es una lista. ¿No? O sea, pensar que yo voy a tener, a ver, copio esta listita, ¿no? Una lista, por ejemplo, yo digo, mira, bueno, no me deja trasladarlo mucho, ¿sí? Ahí se ve, creo. Si yo tengo la idea de implementar este conjunto, digo, mira, este conjunto lo puedo visualizar como una lista. O sea, en la representación del TAD, en la implementación me puedo llevar una lista donde en los nodos guardo como dos datos, ¿no? El valor D sub I y el valor R sub I. ¿Tá? Entonces todas las operaciones terminan siendo bastante simples, porque, a ver, medio rápido, un ping-pong, ¿no? ¿Qué es construir una tabla vacía con esta implementación? ¿Construir qué? Sería Null. Una tabla de punteros. Exacto, null sería construir la lista vacía. ¿Qué sería insertar con este comportamiento descrito acá? Cuando quiero insertar y te paso un D y un R, ¿qué voy a hacer con esta lista? ¿Qué debería hacer? Puedes insertar siempre al principio porque por la condición de que D tiene que ser tipo R tiene que ser único, entonces puedes insertar tipo ir insertando Rs. A ver, si yo inserto la parejita de R como un nodo al comienzo de esta lista, ¿qué puede pasar en el resto de la lista con D? O sea, puede que esté repetido, pero le podrías agregar la precondición de que
antes de llamar a esta función, que lo busque y que si no existe, si no tiene imagen, que puedas insertarlo nomás al principio. Si no, Ah, pero- tendrías que buscarlo, o sea, dentro de la función insertar, buscarlo y ver si está, Ahí tipo está. no haces nada, o se actualizas o lo que sea, y si no está, lo agregas. Está bien. Eso lo que vos dijiste está bien si yo no tuviera la especificación a la vista. O sea, si me dijeran, no sé cómo se va a comportar bien el insertar, no leí la pre y postcondición, entonces está bien jugar con esas opciones. Pero si yo digo, mira, el comportamiento es este, el que dice acá, entonces, ¿qué debería hacer? Porque ahí dice una correspondencia de R en una tabla. Si D está definida, o sea, tiene imagen, actualiza su correspondencia con R. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo libertad? No. O sea, primero tengo que buscar el D si está. ¿Está en un nodito Claro. el D? Si está, actualizo el R del mismo nodo. Y si no está, ahora sí, como no hay orden posicional porque es un conjunto, como decían recién, lo puedo agregar al nodo al comienzo, pero solo después de haber chequeado que no estaba, ¿se entiende? Sí, tendrías que hacer tipo el tiene imagen. Tipo, Exacto. preguntar, buscar el D, tiene Podría hacer. imagen y está. Exacto, pero el tiene imagen va a tener que recorrer la lista. Sí. ¿Bien? Bueno, saber si la lista está vacía es fácil, porque es saber si el puntero es nulo. ¿Cómo haría para saber si un valor del dominio D tiene o no tiene imagen? ¿Qué hago en la lista? La recorres toda y Sí. vas buscando tu D específico. Y cuando lo encontrás, revisás si tiene o no. O sea, si el otro campo está vacío o no. No puede estar vacío. Ah, O sea, si cierto. está el nodo es No porque ese D existiría. tiene imagen. Si no, no Cierto, existiría el nodo. cierto. Y está. ¿Está? Entonces, si el nodo existe porque hay un D que tiene ese nodo, ya está, tiene imagen, true. Y si llego al final de la lista y no lo encontré, false. Obtener la imagen es esa misma idea, porque recorro, solo que en vez de dar true o false, ¿qué voy a retornar? La siguiente operación, ¿no? Obtener la imagen de un D. Devolver El R. valor. Devuelve el valor, pero es la misma idea, recorrer la lista buscando el nodo, ¿no? Eliminar, bueno, también, ¿no? Busco el D, si encuentro el nodo que tiene el D, borro el nodo, y si no, no hago nada. O sea que terminarían siendo operaciones, coinciden conmigo, son muy simples, son algoritmos que a lo sumo recorren una lista buscando, insertando, borrando, pero no es muy eficiente. Es fácil de implementar una tabla, una base de datos con una lista de pares, pero no es muy aparentemente eficiente. ¿Bien? Entonces podemos ir a ver otra opción. ¿Cuál puede ser otra opción? Y diciendo, bueno, a ver, ¿podría ser que adapte el arreglo de booleanos o de bits? Y ya lo adaptamos por el multiset, ¿recuerdan? ¿Qué guardábamos en cada posición del arreglo para el multiset? La cantidad de recurrencias. Bien. ¿Qué pasa si ahora digo, a ver, ¿cómo sería adaptar la idea? Sería un abuso de nombre llamarlo arreglo booleano, pero basándome en esa idea podría decir, bueno, si los elementos del dominio son valores de 0 a un n, o sea, puedo pensar que el dominio son los índices de acceso al arreglo, porque si no, no tiene sentido usar arreglo de acceso directo. Entonces la pregunta es, ¿qué guardo dentro de los casilleros del arreglo, estos cosos verdes? Y bueno, debería guardar la correspondencia, o sea, el R sub I, ¿se entiende? Sí. Deberías de guardar un puntero, ¿no? Técnicamente, Y porque si ahí mirás, hay un puntero, pero la pregunta iba a ser para ustedes, ¿por qué un puntero? ¿Por qué estoy poniendo un puntero? porque R sub I puede tener varios campos. O sea, Bien, por un lado, porque puede tener varios campos. Suponete que no tiene varios campos, es un número real. O sea, es una función de naturales, de 0 a n, a números reales. Por ejemplo, número de funcionario, y el número real es el salario que gana. ¿Por qué Porque igual podés yo digo, cambiar el R subido, ¿no? pero O si sea, fuera podés número real también actualizarlo. lo puedo cambiar? O sea, le cambio el salario, es cambiar el valor que tiene almacenado en el lugar del arreglo. Pero hay una razón por la cual yo puse un puntero. ¿Bien? No hay nada ¿Qué pasaría? definido, lo puedo poner como null. Si no, un cero, no sé si es que es voluntario su salario es cero o que no existe. Perfecto, esa es la respuesta, Pablo. O sea, porque si no, ¿cómo yo digo tiene o no tiene imagen? Justamente, ¿no? Yo digo, bueno, una forma de decir no tiene imagen, si pongo un puntero, es ponerle null. Ahora, ¿tiene imagen? Lo que apunta el puntero
es, por ejemplo, su salario, o lo que sea. Porque si yo dijera qué pasa si un empleado no, ese número de empleados no está, le pongo un 0. ¿Qué quiere decir? Que el número de empleados existe y está en 0 porque está de licencia. Entonces tendría duda. Entonces, para desambiguar de que tiene o no tiene imagen, pongo un puntero. Y si tiene imagen, lo apuntado por el puntero es el valor del rango. Entonces ahí me permite que el rango sea lo que yo quiero, y que el puntero lo único que me hace es decir, ¿tiene o no tiene? Es como si fuera un booleano extendido, ¿no? Porque un puntero es como un booleano extendido. Me dice null, como el false, o distinto de null, como el true. Pero en el caso del true, lo apuntado por el puntero es lo que yo quiero guardar. Entonces me permite guardar algo más que un booleano. En el caso de true, lo que yo quiera. ¿Se entiende? Sí. También se podría usar, por ejemplo, como una especie de centinela con un número negativo. Pero tal, eso ya como para implementarlos. Claro, Con esto de null se eso entiende. podría ser, pero depende mucho de la aplicación, que voy a decir, no puede haber alguien con salario negativo, entonces Por le eso. puedo poner un menú. Pero si yo lo quiero hacer medio genérico, tengo que estar siempre buscando como algo fuera del dominio, ¿no? Sí, con el null se entiende igual. Siempre, claro, no siempre lo vas a encontrar, porque capaz que en este caso, supone que el dominio o el rango fueran naturales, entonces ya el natural más fuera de rango que parece es el 0, pero podría ser que el 0 represente que está de licencia, no que no está. Entonces ahí se te confunde. Entonces para que no se confunda, le ponemos null, distinto de null, y después, si es distinto de null, lo apuntado por ese puntero es el valor del rango. Ya está. Es la forma como estándar de no meterse en los tipos de datos concretos, diciendo qué es el rango, y funciona para todos. Entonces, implementar todas estas operaciones terminan siendo todas igual que la regla de bit, porque insertar, obtener la imagen, eliminar, ¿qué es lo que es? Venir a una posición acceso directo y hacer algo en ese lugar, con un puntero. Entonces, todas terminan siendo orden 1 peor caso. ¿Por qué no la puedo utilizar siempre? Y bueno, por las mismas limitaciones que ya tenía la regla de bits. Porque no siempre los valores del dominio son valores de un 0 a n, podrían ser strings, podrían ser enteros arbitrarios, reales arbitrarios, entonces no podría. Por el desperdicio de memoria que esto puede ser, porque capaz que el ns del dominio es muy grande, y hace que yo tenga que gastar demasiada memoria. Entonces esas son las limitaciones que ya tenía la regla de bits. Obviamente, al adaptarlo, heredo esas limitaciones. ¿Ok? Otra opción, si no tienen preguntas de sería una lista, y una variante de la lista. ¿Cuál sería? Un árbol binario de búsqueda podría ser de nuevo. Que en el caso promedio es mejor que una lista, incluso una ABL si quieren. Que en el peor caso es mejor que una lista. Y uno diría, ¿y cómo pienso una ABB o una ABL? Y lo pienso igual, diciendo, pongo un nodo, los menores y los mayores. Pero menores y mayores que ¿qué? Y bueno, como la clave de todas las operaciones es buscar por el valor del dominio, para insertar, buscar, borrar, lo ordeno por el valor del dominio. Entonces, si bien acá voy a guardar parejitas D sub i con R sub i, del lado izquierdo voy a poner los menores de D sub i y del lado derecho los mayores que D sub i. Es decir, cuando ordeno el árbol, es por el primer componente del par. Por más que guardo parejitas, yo ordeno por el primer componente del par. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí. Con lo cual, los algoritmos terminan siendo, de nuevo, muy similares a los que ya teníamos en el ABB, muy similares al que vimos en la clase pasada de cómo adaptar el algoritmo del ABB para multiset. Solo que en vez de tener cantidad, ahora tengo la correspondencia. Gonzalo, ¿vos querías preguntar algo? No. Okay. Simplemente fui a decir ok. Bien. Ok. Bueno, fíjense esta pequeña variante, antes de entrar a hashing, que es la última que vamos a ver, simple. Yo podría usar un arreglo con tope. Recuerda, el arreglo de tope lo usamos para pilas, ¿no? Un stack acotado, lo puedo pensar que es un arreglo con un tope. La cota es el máximo del arreglo, pero el tope me dice hasta cuánto yo cargué. ¿Qué sería? Y a ver si tiene sentido usar un arreglo con tope. Les voy a poner un escenario donde capaz que van a ver que un arreglo con tope termina siendo una razonable implementación de una pequeña base de datos en muchos casos. Entonces supónganse que yo guardo, de nuevo, como es un conjunto de pares, una tabla, guardo entonces en cada posición del arreglo una parejita. O sea, guardo un struct de dos campos, ¿no? Un D sub i con un R sub i.
¿tá? El tope me dice cuál es la última parejita que inserté. ¿tá? Obviamente esto va a servir para para conjuntos o tablas acotadas. ¿tá? Y supónganse que yo mantengo ordenada, o sea, cada vez que inserto ordenadamente por el valor del dominio. Es decir, que los D sub I, acá las parejitas están ordenadas de menor a mayor. ¿Bien? Y, por ejemplo, vengo a alguna de las operaciones que yo diría podría ser, ¿cómo es obtener la imagen de un valor del dominio? Acá, en esta implementación. ¿Qué harían acá? Me dan un D y ¿cómo obtengo la imagen? Y voy hasta la posición de CD y solicito lo que está dentro del campo de R. Bien. Y eso tendría orden n con n la cantidad de elementos de 0 a tope. ¿Estás de acuerdo? Sí, Más rápido que eso, ¿cómo lo haces? Había una búsqueda que era, creo que Dividir y Conquistar, creo que era la analogía, que era vas a la mitad, te fijas, y ahí dependas por un lado, vas para el Bien. otro. Bien, se llamaba búsqueda binaria o Búsqueda binaria. dicotómica o por bipartición, ¿no? Que es ir a la mitad, comparar si es menor, busco de la primera mitad, si es mayor de la segunda mitad, voy por mitades. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que recorría el logaritmo en bases de n. Es mucho más rápido. Si n pensás que es una base de datos de 1.000.000, el logaritmo en base de 2 de 1.000.000 más o menos es 20. En vez de hacer 1.000.000 de comparaciones, en el peor caso harías 20. Eso es mucho más rápido. ¿Qué lograría con eso? Saber si un elemento está o no está en la base de datos, obtener la imagen de un valor de la base de datos, ¿entiende? O sea que ya dos operaciones que se usan bastante serían logaritmo en base de n, peor caso. Más o menos la eficiencia de una BL, ¿no? Pero con una implementación mucho más simple. Ahora piensen, ¿qué pasa con este insertar tal cual lo definimos? ¿Recuerdan? El insertar que si estaba lo actualizaba y si no está lo agrega. En este dibujito. ¿Qué debería hacer el insertar acá cuando voy a insertar un D y un R? debería de ordenarlo, tipo Claro. buscar Bien. hasta donde sea el dominio anterior a él y colocarlo en ese lugar. Ya, y ahí viene el peor caso, porque podría ser que este DR, por ejemplo, incluso fuera el más chiquito de todos. Entonces tengo que correr todos un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Para darle lugar a este y ponerlo primero. Sí, Entonces, en ese caso, sería orden n con n la cantidad de parejitas que ya inserté. Eso cuando voy a agregar algo que no estaba. Ahora, ¿qué pasa si el D ya estaba? Ya tenía alguna imagen. Y lo que hace el insertar dijimos que es actualizar, ¿no? ¿Ahí qué puedo hacer? nuevamente la búsqueda binaria. Exacto. Porque si vos sabés que está, podés hacer la búsqueda binaria y una vez que encontraste ese elementito, actualizás el R de ese lugar del arreglo con el nuevo R. Entonces piensen de nuevo, la situación de estudiantes en la base de datos de Belia, que van a estar mínimo 5 años en esa base de datos cargada, si siguen haciendo la carrera. La primera vez que lo insertaron, no estaban. Entonces costó orden n encontrar el lugar que le correspondía. Pero después, semestre a semestre, ¿qué va a pasar? Para actualizar no iba a ser costoso, o sea, iba a ser sencillo. Exacto. Después las actualizaciones ya no es una inserción de la primera vez, entonces van a ser logaritmo en base de n, porque ya va a estar el elemento, entonces puedo hacer la búsqueda binaria e ir actualizando semestre a semestre en logaritmo en base de n por caso. Es decir, la primera vez me cuesta orden n, pero ya después todas las otras veces no. Entonces, fíjense, sería bastante razonable pensar que si esa es la realidad de una empresa, incluso algo tan simple como un arreglo con tope ordenado, es una muy buena opción para hacer inserciones o actualizaciones rápidas y obtener las imágenes de un elemento del dominio bastante rápido. ¿Ok? ¿Sí? Vuelvo a decir, creo que lo comenté la semana pasada, yo en esta etapa ya del curso que se va cerrando el tema, me enfoco más en que ustedes sean como analistas de estructuras de datos, ¿no? Entonces que puedan entender una estructura, ver qué pro, qué ven.
qué ventajas, qué desventajas tiene, cómo adaptar algo, ¿está bien? Cómo asesorar a alguien diciendo, bueno, esto te va a costar, pero fíjate que en estos otros casos es mucho más rápido. Entonces, es eso. A eso me refiero como analista de estructuras de datos, ¿no? Para tratar de ver qué estructura me conviene más en qué escenario. No hay una que funcione siempre mejor que otra en cualquier escenario, porque si no, todas las otras no existirían. También existiría una sola, si esa fuera la mejor, siempre. ¿Ah? Entonces, uno tiene que tratar de ver en qué contexto, en qué escenario me conviene tal cosa. Y eso es un poco también lo que se está evaluando en las tareas cuando ya le empezamos a poner restricciones de orden, y también lo que se va a evaluar en el segundo parcial, cuando digamos, mira, implementa parcialmente este tipo de abstract data con esta y estas restricciones. Donde esas restricciones de alguna manera las podés ver como requisitos de un cliente que me dice, quiero que esto y esto sea rápido, o que esto consuma poca memoria. Entonces yo tengo que encontrar de lo que estudié, lo que se adapta a ese requerimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que ya acá, fíjense, no estoy introduciendo como nuevas estructuras. Por hoy, de hecho, no introduje ninguna nueva estructura, salvo la definición de tabla. Estoy viendo cómo uso lo que ya sabía, cómo adapto lo que yo sabía, y viendo qué pros y contras tiene unas y otras. Y la última es el hash. ¿Tá? Y con esto vamos a cerrar un poco el repaso de hoy. El hashing, uno diría de nuevo. Hashing, yo tenía una tabla, y cuando hay colisiones lo guardaba en listitas. ¿Tá? Ahora, como es un conjunto de pares, al igual que en el multiset, uno diría en cada nodito que voy a tener una pareja, un D y un R. Además del siguiente, ¿no? El siguiente nodo. Pero como datos voy a guardar un D y un R, que van a estar distribuidos, entonces los D y R en todos estos nodos. Depende qué es lo que le dé la función de hash, uno diría a quién. Al valor del dominio, porque las búsquedas las hago por la clave, y la clave es el dominio. Es decir, que la función de hash yo la pienso para el dominio, ¿tá? Por más que yo los noditos voy a guardar el valor del dominio con un valor del rango. Entonces, por ejemplo, quiero insertar, ¿qué hago? Bueno, le aplico la función de hash al valor del dominio, me da esta posición, y vengo en esta lista, y veo si está, actualizo el D con el R nuevo, y si no está, lo agrego un nodito con el D y el R que me dieron. ¿Se entiende? O sea, el algoritmo va a ser muy similar a los que ya vimos. La única clave acá, o darse cuenta, es que me conviene que, así como el ABB yo lo ordenaba por el valor del dominio, diciendo menores y mayores que el valor del dominio, bueno, la búsqueda del hash la hago solo por el valor del dominio, no por el valor del rango. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos un código. ¿Tá? Supónganse que tengo, vamos a hacer justamente la operación esa que es la inserción que actualiza de vez en cuando, ¿no? Supónganse que tengo acá una función de hash, que da un valor del dominio, me da un natural, un entero sin signo. Entonces digo, mira, seguramente si voy a usar un hash, voy a tener una representación de tabla, como ya habíamos visto para el conjunto, que es la tabla, un arreglo de punteros a nodos, una cantidad y una cota. Cota es el máximo, seguramente me lo pase el crear para decir cuál es la cantidad estimada, y cantidad es cuántos ya se insertaron, ¿no? Entonces, esta sería la cota, el tamaño del arreglo, cantidad es, de alguna manera, cuántos noditos tengo, y el arreglo es lo que están viendo acá en el dibujito, ¿no? Un arreglo de punteros a nodos. Eso es lo que está puesto acá. ¿Ah? Y cada nodito dijimos que tiene dos datos, que son lo que llamo DOM y RAN, un valor del dominio y un valor del rango, y el siguiente nodo. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, la única diferencia con el hash que vimos para conjunto es que acá agregué dos campos datos, digamos. En vez de tener uno solo, tengo dos. ¿Bien? Sí. Bueno, y si este era el texto del insertar, uno diría, bueno, ¿cómo podría ser un código de la inserción en la tabla? Y bueno, seguramente el insertar tiene esta firma, recibe un valor de dominio, un valor de rango y la tabla, que yo quiero actualizar. ¿Y qué hace un hash? Bueno, lo primero es aplicar la función de hash al valor del dominio. ¿Tá? Como me da un natural arbitrario, yo le aplico módulo del tamaño de la cota. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago el módulo? Para encerrarlo en tu I, o sea. Seguramente, ¿para qué? Minimizar Para que las caiga colisiones. Claro, pero para que caiga dentro del tamaño de la tabla, ¿no? Entonces, digo, si me hice una tabla Sí, de sí. tamaño 1000,
Entonces le hago módulo 1000 para que me dé un valor entre 0 y 999, o sea, que me dé un valor válido dentro de mi tabla. Por eso hago un módulo la cota, ¿no? Para que sea un valor válido de la tabla. Entonces, ¿ahora qué hago? Accedo a la tabla en esa posición y obtengo una listita. Por ejemplo, esta listita, este puntero. ¿No? Entonces digo, bueno, obtuviste el puntero, ahora vamos a ver si está o no está. Entonces digo, mientras la lista no sea null y el campo dominio del nodo donde estoy parado no sea el D que estoy buscando, me muevo en la lista. ¿Tá? Avanzo. ¿Tá? Entonces digo, no es este, avanzo. ¿Qué puede pasar? Cuando yo salga de este while pueden pasar dos cosas. O que la lista sea null, o que lista dominio sea D. ¿Estamos de acuerdo? Si la lista es null, ¿qué quiere decir en palabras? Que no hay nada. O sea que no estaba. Sí. ¿Ok? Y si no estaba, puedo decir, lo agrego, por ejemplo, al comienzo, genero un nuevo nodito y lo agrego al comienzo de esta lista, por ejemplo. Bueno, ese es el código que está acá, ¿no? Genero un nuevo nodo, le cargo el dominio y el rango, los parámetros que están acá, y lo inserto al comienzo de la lista. Digo, el siguiente al nodo es el comienzo de la lista, y el comienzo de la lista se actualiza con el nodo. Y como inserté un nuevo nodo, le aumento la cantidad. El campo cantidad de la representación se aumenta. Si no, ¿qué quiere decir? Que salió porque lista dominio era igual a D, es decir, encontré un nodo que tenía ese valor de clave. Según esta especificación, ¿qué me dice? Que en ese caso tengo que actualizar el R. Entonces, en este else, lo que hago es lista RAM de ese nodo, lo reemplazo, lo sobreescribo con R. Y acá, ¿por qué no aumento cantidad? Porque lo estás sobreescribiendo, o sea, no estás Exacto. agregando algo nuevo. Exacto. O sea, la cantidad de correspondencia de noditos de la lista sigue siendo el mismo. Entonces ahí no agrego, sino que solo actualizo. No es un nuevo estudiante, sino es un estudiante que cambió su nota. Por decir de alguna manera, ¿no? Ese fue el ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, son Sí. pequeños, si comparan este código con el que vimos en el conjunto, son mínimos los cambios. ¿Tá? Por ejemplo, acá el cambio es que en el conjunto si estaba, me iba y no hacía nada. En este caso, si está, lo que hago es actualizo. Y que el campo de datos tengo dos cosas, no mucho más. Los códigos, si los compara, van a ver que son muy similares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puedo pensar una tabla o una función, en realidad como un conjunto de pares. Entonces, lo que me di cuenta es que puedo adaptar la lista, el árbol lineal de búsqueda, el arreglo de bits y el hashing pensando en pares. Y esa es la analogía que queríamos terminar de concluir hoy. ¿Bien? Bueno. Yo dejaría por acá. Si quieren, les puedo compartir... Si quieren, les puedo compartir la presentación, si la quieren, no sé si la quieren. Sí, por favor. No sé si Y- puedo tener un celular, pero bueno, intentaré. Pero viene bien. Si no, capaz que un compañero después te la pasa por correo. Sí, pero ya nadie me dio mucha bola. Igual la semana pasada vos estabas. Sí, pero no, pero tampoco pude. Porque creo que es no recuerdo si le hice algún cambio, porque esta es la misma que estaba. Bueno, ahí la No, dejé. dale, a ver si puedo Yo bajarlo. si no, a ver, poné tu dirección de correo ahí, seguramente un compañero después te la mande. No la quiero mandar al EVA, ¿está bien? Porque este espacio de alguna manera está pensado para los que vinieron a clase, y las discusiones son para los que vinieron a clase. Entonces, si lo mando allá, no se va a entender alguna de las cosas y van a empezar a hacer preguntas gente que no viene a clase. Entonces, ahí puso el correo, si alguien se lo puede mandar después por correo, o se lo mando yo, deja. Se lo mando yo ahora. ¿Está? Bueno, Gracias. gente, nos están quedando dos resúmenes teóricos, porque están quedando básicamente dos prácticos. Uno que tiene que ver con la última variedad de colecciones que se llaman colas de prioridad, donde vamos a ver una implementación que se usa en sistemas operativos, por ejemplo, se llama el HIP. Y después un último módulo donde vamos a ver
la idea de introducirse ustedes no solo a la implementación de TADS, sino al diseño o la especificación de TADS, y el manejo de multiestructuras, como un tema introductorio. Estos temas se van a continuar un poquito después, no en programación 3, sino más bien en programación 4. ¿Tá? Entonces, como un enganche hacia adelante, vamos a ver ese último práctico que será el práctico 10. ¿Tá? Pero con esos dos temas ya estaríamos ya casi finalizando el curso. ¿Bien? Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Hasta la semana Chao, que viene. profe. Nos Chao. vemos. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.